Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo les va a hablar sobre el aspecto cultural del continente de Oceanía y uno de los países que los conforma, Nueva Zelanda. Los integrantes del grupo son Yadira Bernal Mori, Carmen Castro Guaynacari, Juana Paredes Panduro y Diego Quispe Gutiérrez. Aspecto cultural. Oceanía es un conglomerado de diferentes culturas realmente fascinantes, lo que lo hace un continente repleto de diversidad. En sus territorios se mezclan las raíces de las antiguas culturas locales con las incorporadas desde el Imperio Británico. Las culturas originales de Oceanía se conforman por los grupos nativos de aborígenes de Australia, la Polinesia, Melanesia y la Micronesia. Dentro de estos grupos nativos existe un gran número de divisiones tribales y de diferentes etnias, cada una con su lengua, lo cual implica también una extensa variedad de costumbres y tradiciones culturales. Sin embargo, entre estos grupos también existen puntos en común. Los grupos nativos de Australia y los grupos nativos de Melanesia. Grupos nativos de Australia. Dentro de los grupos nativos del territorio australiano, no existe uno, sino varios grupos étnicos con diferentes tradiciones y con distintas prácticas culturales. Existe el común denominador del arte, el arte aborigen australiano. Es único y el más reconocido a nivel internacional. Respecto a la música, el didgeridoo es considerado el instrumento nacional de los aborígenes australianos y se le reconoce como el instrumento de viento más antiguo del mundo. Uno de los aspectos que resaltan de las tradiciones de grupos originarios de Australia es el llamado Walkabout, un rito de pasaje para los adolescentes aborígenes que se internan en un viaje de 6 meses por los desiertos australianos sin contacto con el resto de su gente. Los grupos de Melanesia. El lenguaje melanesio pertenece a los grupos austronesios. Las costumbres más tradicionales están relacionadas con el arte de los tatuajes tribales y la bebida más arraigada es la cava. Los grupos melanesios utilizaban el arco y flecha, lo cual no era reconocido en la Polinesia. Grupos nativos de Micronesia y grupos nativos de Polinesia. Grupos nativos de Micronesia. Los grupos micronesiarios tienen una rica tradición de relato oral y una tradición musical de enorme relevancia. Las sociedades de Micronesia están formadas por clanes matriarcales donde la descendencia se va trazando a través del lado materno. El líder de cada clan suele ser descendiente de los primeros grupos aborígenes que existieron en la zona. La danza y la música forman una gran parte importante de la cultura. Los bailes tradicionales, incluyendo el baile del palo, en donde se danza y a la vez se simula una lucha con un palo. Este baile es practicado en las islas de Yap, Chuec y Ponape. Este baile se realiza por niños, hombres y mujeres a la vez, a diferencia de los bailes a pie que se realizan por separado. Grupos nativos de la Polinesia. Los polinesios configuraban sociedades tribales con una historia fuertemente relacionada con las guerras. Eran reconocidos por sus habilidades para la navegación y sus embarcaciones y botes llamados waka, que hasta hoy en día tienen relevancia. La música y la danza polinesia es verdaderamente única, sobre todo la danza haka de los grupos maoríes y la hula de los bailarines hawaianos. Otra de las expresiones culturales tradicionales de la cultura polinesia son los tatuajes tribales en el cuerpo. Capital de Nueva Zelanda. Wellington. La capital de Nueva Zelanda se ubica cerca del punto más austral de la isla norte en el estrecho de Cook. Es una ciudad compacta que abarca un paseo costero, playas de arena, un puerto activo y coloridas casas de madera en las colinas circundantes, desde Lambton Falls.
El icónico tranvío de rojo de Wellington se dirige al Jardín Botánico de Wellington. Los fuertes vientos que corren por el estrecho de Cook le dan el apodo de Windy Wellington, que en español significa Wellington, ventoso. Bandera de Nueva Zelanda. La bandera de Nueva Zelanda es un paño de color azul con la bandera del Reino Unido en el cantón y 4 estrellas rojas fileteadas de blanco, que representan la constelación de la Cruz del Sur en la batiente. Las proporciones y colores son idénticos a las de la bandera británica. Además de esta bandera nacional, tiene 2 pabellones nacionales, una civil y otro de guerra. Son prácticamente iguales a la bandera nacional, variando únicamente el color del paño. Rojo en la civil, con las estrellas blancas, y blanco en la de guerra, con las estrellas rojas. Idiomas de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 3 idiomas oficiales: el inglés, el maorí y el lenguaje de señas. El inglés es la lengua más hablada. Se calcula que el 96% de la población lo utiliza diariamente para trabajar y para comunicarse cotidianamente en el hogar. Las grafías con la Z etimológica están plenamente asentadas, por lo que se desaconsejan las adaptaciones Nuevo Zelanda y Nueva Zelandía. El gentilicio recomendado es neozelandés. Sistema de gobierno. El sistema de gobierno que utiliza Nueva Zelanda es la monarquía constitucional. Por oposición a la monarquía absoluta, es una forma de gobierno en la cual existe separación de poderes. Donde el monarca ostenta su poder ejecutivo, el poder ejecutivo nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento, habitualmente electo por los ciudadanos. División política. Nueva Zelanda está dividida en 16 regiones, que a su vez se dividen en 16 ciudades y 56 distritos, que 4 de ellos son autoridades unitarias: Gisborne, Tasman, Nelson y Marlborough. Estas 74 autoridades de gobierno local están dirigidas por un alcalde. Hay un distrito que se aparta de este sistema, el cual es el de las Islas Chatham. Atractivos turísticos. El Monte Cook es la montaña más alta de Nueva Zelanda, con una elevación de 3.764 metros sobre el nivel del mar. Es un pico de los Alpes neozelandeses, una cadena de montañas que recorre toda la costa occidental de la isla sur de Nueva Zelanda. Varios glaciares como el Tasman y Hawker cuelgan de sus laderas. Milford, también conocido como Piopiotai en maorí, es un fiordo situado en el suroeste de la isla sur de Nueva Zelanda. Milford Sound es uno de los lugares más famosos de Nueva Zelanda para los turistas y está situado dentro del Parque Nacional del Foreland. Situación actual. Nueva Zelanda pone fin a todas las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. El gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado el lunes 14 de septiembre que se retirarán todas las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, 2 años después de haberse registrado el primer caso de COVID-19 en el país. Nueva Zelanda es actualmente uno de los países con mayor IDH y el país con mayor libertad. ¿Te interesa conocer más sobre este país? Vamos a ver su historia. Originariamente, Nueva Zelanda estuvo poblada por nativos de la Polinesia entre los años 1000 a 1300, aunque se han encontrado evidencias que sugieren que se establecieron desde mucho antes.
Aquellos que se instalaron en Nueva Zelanda se convirtieron en el pueblo maorí. Los primeros europeos en llegar a la región fueron probablemente los españoles en su viaje a Oceanía, ocasión en la cual habrían descubierto Nueva Zelanda para el Imperio Español a fines de 1576. Pero más famoso es el viaje del neerlandés Abel Tasman, quien llegó al norte de la isla Sur en diciembre de 1642 y le dio el nombre de Nueva Zelanda a las islas. James Cook, en su primer viaje al Pacífico Sur, midió e inspeccionó las costas de ambas islas en 1779 y 1770. Desde 1790, las aguas que rodean a Nueva Zelanda fueron visitadas por barcos balleneros ingleses, franceses y estadounidenses, quienes tuvieron conflictos con los habitantes maoríes. En 1793 es cartografiada parte de la isla de la costa sur de Nueva Zelanda por una expedición española. La llegada de comerciantes y misioneros entre los años 1800 y 1810 sumó más disputas locales. El inicio del establecimiento a gran escala de asentamientos y de compras de tierras de parte de la Compañía de Nueva Zelanda, junto con el incremento de intereses franceses sobre las islas, provocaron que el gobierno británico tomara control de la situación. En 1839 llegaron aún más colonos europeos, especialmente ingleses, escoceses e irlandeses. Nueva Zelanda se convirtió en colonia británica en 1840, como consecuencia de la firma del Tratado de Waitangi entre la corona y los jefes maoríes. Los británicos querían anticiparse a posibles asentamientos de otros europeos, ya que ese mismo año Francia empezaba a establecerse en la península de Banks, y para terminar con los desórdenes provocados por balleneros y comerciantes, especialmente británicos. Por su parte, los jefes maoríes aceptaron firmar este tratado por las promesas de protección de sus posesiones, que fueron parcialmente cumplidas, y por la promesa de proteger a su gente de los ataques de otros maoríes. En un principio, Nueva Zelanda estaba administrada como una parte de la colonia australiana de Nueva Gales del Sur, hasta que se convirtió en una colonia separada en 1841. En ese mismo año la colonia fue separada en 3 provincias, las cuales eran Nuevo Ulster, Nuevo Munster y Nuevo Leinster. Se le concedió una mayor autonomía en 1852, bajo la Constitución de Nueva Zelanda por el Parlamento del Reino Unido. Para 1859, los europeos y sus descendientes, conocidos como Pakeha en lengua maorí, que habitaban la zona ya eran mayoría, alcanzando 1 millón de personas en 1911. La separación política de las dos islas fue una cuestión importante en los años de 1860. La isla norte era la más poblada y estaba afectada por guerras y una situación confusa, mientras que la isla sur estaba prosperando, especialmente después de que fuera encontrado oro en Otago en 1861. La isla sur se fue cansando de apoyar financieramente a la isla norte y de recibir muy poco a cambio. En Dunedin comenzó una fuerte campaña para hacer que la isla sur fuera completamente independiente. El tema fue puesto a votación en el Parlamento el 19 de septiembre de 1865. La mayoría votó en contra de la separación, por lo que Nueva Zelanda permaneció unida. En 1867, los maoríes ganaron el derecho de tener una cantidad reservada de escaños en el Parlamento. Hacia el final del siglo XIX, la mejora de los medios de transporte fue posible gracias a la exportación de ganado, especialmente ovejas. La población maorí disminuyó su número considerablemente debido a las guerras entre tribus y a las enfermedades que trajeron los nuevos pobladores, reduciendo de 120,000 maoríes a 44,000 en 1891. En 1893 se convirtió en el primer país del mundo en conceder a las mujeres el derecho a votar en elecciones nacionales. Gradualmente se había incrementado el número de maoríes. En la década de 1890, el envío refrigerado permitió la exportación hacia Reino Unido, un comercio que sirvió de base para el crecimiento económico neozelandés. En 1907, Nueva Zelanda se declaró un dominio dentro del Imperio Británico. A medida que el país se volvió políticamente más independiente, crecía su dependencia económica. El crecimiento de la población maorí fue lento pero continuo. Para 1900, los maoríes habían perdido la mayor parte de sus tierras, normalmente como resultado de ventas o confiscaciones, luego de mantener conflictos armados con las nuevas autoridades. Los soldados de Nueva Zelanda combatieron al lado del Imperio Británico en la Guerra de los Boeres, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
El país sufrió como otros en la Gran Depresión de la década de 1930. La economía experimentó una creciente prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se estaban desarrollando varios problemas sociales, sobresaliendo el hecho de que los maoríes comenzaron a dejar la vida rural para trasladarse a las ciudades en busca de trabajo. En 1947 adoptó el Estatuto de Westminster, que la convirtió en un miembro de la Mancomunidad de Naciones. Se desarrolló un movimiento de protesta maorí que criticó el eurocentrismo y trabajó para un mayor reconocimiento de la cultura maorí y el Tratado de Waitangi, que según sentían no había sido cumplido totalmente. La evolución social se aceleró en la década de 1970. En 1975 se creó un tribunal para investigar denuncias de incumplimientos del tratado y varios problemas históricos. El acceso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1973 redujo drásticamente las exportaciones de Nueva Zelanda al que alguna vez fue su mayor mercado. Esto y la crisis del petróleo de 1973 trajeron consigo importantes cambios económicos y sociales durante la década de 1980. Las nuevas políticas económicas llevaron a la liberalización de la economía de Nueva Zelanda, evitó una crisis económica y llevó al país a mantener relaciones diplomáticas con más estados, destacando Australia y Estados Unidos, además de participar en varios conflictos armados alrededor del mundo. En 2016 hubo un referéndum para cambiar la bandera de Nueva Zelanda, pero los habitantes decidieron por mayoría mantener la bandera actual. Gracias.